Generosidad en tiempos de crisis. Entonces, por lo general, la vida, por así decirlo, la vida nos ha enseñado que la crisis no avisa, la dificultad no avisa. Viene cuando uno menos lo espera. Uno no está preparado para recibirla, para enfrentar la crisis. Pero podemos entender que en la vida espiritual el Señor nos manda siempre a estar preparados, a ser diligentes en nuestra vida espiritual. Yo no sé si quienes son mayores que nosotros, no soy tan joven tampoco, pero tampoco tan viejo. Tengo una edad promedio, soy del siglo pasado también, pero no sé si nuestros hermanos, las personas que me están viendo en estos momentos, cuando les tocó enfrentar las crisis que ellos vivieron, yo no sé cómo la vivieron, si estuvieron preparados o no, qué fue lo que hicieron, cómo la llevaron. Entonces, yo quiero hablar de la generosidad en tiempos de crisis y 3 puntos importantes: la preparación, la administración y el resultado. Eso es lo que quiero abarcar en este tema, la generosidad en tiempos de crisis y estos 3 puntos: la preparación, la administración y el resultado. Entonces, quiero que pensemos en esto. Cuando hace algún tiempo por las redes sociales se estaba diciendo que había que prepararse con alimentos, había que comprar mucho alimento, abastecerse. Yo no sé quién hizo eso. Incluso llegaban algunos audios anónimos y algunos decían: esto es información certera, decían algunos, y casi siempre los audios que escuchamos por WhatsApp dicen: esto es información certera. Y algunos dijeron: prepárense con alimentos, compren alimentos, porque se viene una crisis. Y hace poquito estaban hablando de la crisis por el tema del estallido social. Pero nadie predijo todo esto. No sé si alguno vio el festival, pero dentro de la rutina de Stefan Kramer, no sé si alguien lo vio, él dijo: nadie predijo todo esto. O sea, la gente se puso a hablar de cualquier otra cosa, pero nadie predijo lo que venía. Y no es que yo esté escuchando más de Stefan Kramer, sino que solo a modo de introducción a este tema, porque tampoco hacemos caso de lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice que siempre debemos estar preparados. El avisado ve el peligro, dice la Biblia. Entonces, ¿quién se prepara para los tiempos de crisis? ¿Quién se prepara? Solo aquel que está en una constante relación con Dios y recibe revelación de Dios. Yo recuerdo allá, creo que por el 2011, 2012, me parece, estábamos en la Argentina y también empezó a circular, no recuerdo qué es lo que iba a pasar en ese tiempo, que se nos decía que compráramos cosas, que compráramos agua, velas y cosas así. Y había que estar preparados. Yo recuerdo que el negocio de la esquina no tenía agua, ya no tenía velas. Toda la gente fue a comprar. Entonces, en momentos de crisis, ¿qué es lo que hacemos? Aprovecho también para saludar a quienes se han sumado también a nuestras transmisiones.
Allí saludo a Humberto. Dios te bendiga, gracias por estar viéndome. Humberto es mi cuñado, Dios te bendiga. No sé, por acá. Ahí estamos. Gracias a todos quienes nos están viendo. Entonces los invito ahora a ir a la palabra del Señor. Y quiero que vayan conmigo allá al primer libro de la Biblia. Capítulo 41. Versículo 25 al 36. Yo no sé si ustedes conocen han oído hablar de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon hacía una predicación del pasaje que yo voy a tomar en estos momentos, pero no es la misma predicación, pero solo por si hay algunos. De hecho, yo tengo la predicación por allí. Y la predicación la predicación de Spurgeon se llama José abre los graneros. Y ahí hace un desglose, un bosquejo de esta predicación. Charles Spurgeon dice, ¿por qué José abre los graneros? Porque era el que estaba capacitado para hacerlo, el que estaba preparado para hacerlo, y el que tenía la sabiduría de Dios para hacer la distribución. Entonces les invito allí, si están conmigo, por favor, allí busquen sus Biblias. Génesis capítulo 41, versículo 25 al 36. Vamos a leer allí en el nombre del Señor. Entonces respondió José a Faraón. El sueño de Faraón es uno mismo, le dice. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas, flacas y feas, que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Versículo 28. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de abundancia, 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Versículo 33. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón, para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Allí tenemos el primer punto en la generosidad en tiempos de crisis. El primer punto entonces que yo le estaba anunciando allí es la preparación. El mensaje, el contexto en el que este pasaje está es en el contexto de los sueños que tuvo Faraón en Egipto cuando José estaba en la cárcel. José, el hijo de Jacob,
había sido vendido por sus hermanos y estaba allí en la cárcel. Por lo tanto, dos compañeros, dos presos, también tuvieron sueños y José los interpretó. Y cuando Faraón soñó, uno de los que recibió interpretación de José allí en la cárcel, se acordó de José y dijo al faraón que había un hebreo en la cárcel que interpretó el sueño de él y se cumplió tal cual. Así que lo mandaron a buscar. Y Faraón cuenta allí el sueño a José. Y José le dice que eso es revelación de Dios para su vida. Y usted debe apresurarse porque soñó 2 veces, es el mismo fin. Por lo tanto, usted debe apresurarse porque Dios se quiere apresurar para cumplir lo que ha revelado. Y aquí tenemos a este personaje que se anticipó al peligro. Este personaje que se preparó para enfrentar la crisis. ¿Pero por qué se preparó? Porque fue obediente. Estamos hablando de Faraón. Faraón tenía mucha riqueza. Si hoy nosotros o hace poquito le hubiesen dicho a una persona que tiene muchas propiedades, que es muy rico, le hubiesen dicho, prepárate porque vienen tiempos de crisis. Y quizás con toda esta persona con toda la plata, con todo lo que tiene, las crisis a mí no me van a afectar porque con lo que tengo puedo vivir. Entonces, uno nunca sabe cuál va a ser la magnitud de la crisis. Nosotros estamos en un tiempo de crisis aquí en Chile y no sabemos cuánto tiempo va a durar. Solo el Señor lo sabe. Entonces, ¿qué vamos a hacer mientras tanto? Y por eso quiero hablar de la generosidad en tiempos de crisis. Y lo primero que debemos hacer es prepararnos. Anticiparnos al peligro. José pudo prever el peligro porque José era un hombre que estaba en constante comunión con Dios y recibió la revelación de este sueño. Yo no sé de los que me están viendo, ¿a cuántos hoy les falta el alimento en su casa? ¿Cuántos quizás pensaron, no creo que pase esto, no creo que haya desabastecimiento? Se me confunden las palabras. No creo que haya escasez de alimento. En las ciudades grandes hay muchos supermercados. Nosotros vivimos en un pueblo pequeño y tiene varios negocios, pero hay cosas que están escaseando. ¿Por qué? Porque no se preparó. Porque no nos preparamos ante el peligro. Versículo 53, por favor, del mismo pasaje, versículo 53. Habían pasado ya a todo esto, José fue puesto como el principal allí. Después de Faraón venía José. Fue colocado como gobernador de Egipto. Y habían pasado los 7 años de abundancia y José administró los bienes de tal manera que guardaron todo en grandes depósitos. Y llegó el tiempo de las vacas flacas, como nosotros muchas veces escuchamos cuando vienen los tiempos de escasez. Decimos el tiempo de las vacas flacas. Y ese término salió precisamente de aquí, de la Biblia. Desde Egipto. Versículo 53. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. En toda
la tierra hubo hambre, solamente Egipto tenía comida. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Versículo 56. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José los graneros donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido, porque por toda la tierra había crecido el hambre. José abrió los graneros. José guió a Egipto para estar preparados para enfrentar el hambre. Pero, si ustedes se fijan, hay un punto importante aquí, que es la administración. José administró todo lo que habían recolectado en tiempos de prosperidad, pero es algo importante porque José administró y después le abrió los graneros para vender a todos los necesitados. Es decir, que no se guardó los alimentos para él, su familia y para los altos dignatarios de Egipto. Le vendió a todos los que iban a comprar, incluso de otras tierras venían a comprar a Egipto. Y Egipto estaba preparado y vendía. Es decir, que Egipto también fue generoso, porque Egipto podría haber pensado: nosotros no sabemos cuándo va a terminar esta crisis, por lo tanto no le podemos vender a nadie, solamente va a ser para los de Egipto. Pero sin embargo, ellos tuvieron generosidad, tuvieron una buena administración y vendieron en tiempos de crisis. Podemos ver también que el capítulo 42, allí del mismo Génesis, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Los propósitos de Dios son perfectos. La voluntad de Dios es perfecta. Que aún en los tiempos de crisis, Dios se glorifica en medio de su pueblo. Por lo tanto, hermanos, tengamos fe. Hay un dicho popular que dice: no hay mal que dure 100 años. Y esta crisis tampoco va a durar 100 años. Debemos tener la confianza en el Señor de que esto va a pasar. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay otra cosa que debe preocuparnos. Porque esto va a pasar. El virus no se va a quedar para siempre con nosotros. Pero hay otras cosas que sí se van a quedar. Hay otros virus que se van a quedar. Otras enfermedades que se van a quedar con nosotros. Se va a quedar también el pecado. Porque aún así, a pesar de todo lo que hemos vivido, sigue habiendo dureza en el corazón. Esperamos en Dios que cuando pase esto, las iglesias se llenen. Que entendamos que la vida no la tenemos comprada. Que entendamos que no sabemos cuándo vamos a morir. Y cuando Jesucristo viene por su iglesia, por lo tanto debemos estar preparados como si fuera hoy. Como si fuera hoy que el Señor viniera por su iglesia o viniera por tu vida. ¿Qué le vas a decir al Señor hoy? ¿Estás preparado?
Por eso, estimado, quizás hoy nos estamos preocupando por esta pandemia, pero saben que esto no es nada comparado al pecado de la humanidad, al pecado de dejar a Dios de lado, al pecado de atentar contra el propósito, los designios y la voluntad de Dios, el pecado de atentar contra la ley de Dios. Y todo eso se va a quedar con nosotros. La iglesia también tiene que replantearse el ser iglesia. Nosotros tenemos que replantearnos. Todo esto ha venido a cambiarnos. Esto ha afectado al mundo entero y a todas las esferas de la sociedad. Religiosos, no religiosos. Pobres, ricos. A todos. Y como decía una frase por allí que vi en la internet, hoy nos dimos cuenta que todos somos iguales. El virus puede llegar a los ricos. Yo recuerdo uno de los alumnos que estuve unos días impartiendo algunas clases de religión, y uno de los alumnos dijo en esa ocasión, me dice: tío, ¿saben qué? El virus lo tienen solamente los ricos. Cuando recién estaba aflorando esto acá. Y yo le digo: ¿por qué? Me dice: porque los ricos nomás viajan, pues. Entonces son los ricos los que se contagian. Los pobres no van a tener el virus. Es así como lo ve la mente de un niño. Y quizás tiene razón. Y hoy nos hemos dado cuenta que esto ha afectado sin distinción de credo, sin distinción de economía, razón económica. Pero debemos entender que Dios está con nosotros. Y que así como Egipto vivió esta crisis y fue avisada por Dios y se prepararon así, Dios quiere que nosotros, a pesar de que no nos preparamos para esta crisis porque no sabíamos que venía, o quizás sí sabíamos, y no quisimos entenderla o no supimos entenderla. Yo le comentaba hoy a mi esposa, cuando empezaron a hablar del coronavirus en China, ¿saben qué? Honestamente, hermanos, a mí no me llamó la atención. Y yo le dije hoy, ¿sabes que cuando vi la noticia de que en China se afectó una persona por un coronavirus, la verdad que a mí no me llamó la atención para nada. Y para mí fue algo normal, por así decirlo. Luego se hablaba de que el coronavirus en Chile podrían haber casos. La verdad que tampoco me preocupé. Y en ese tiempo llegó mi familia de Australia. Y yo parecía que esto lo veía tan lejano. Entonces, y viajaron a Argentina. Mi esposa también viajó a Argentina. Y eso fue en cuestión de una semana. Nosotros habíamos planeado muchas cosas en la iglesia. Yo había dado avisos, tenemos tantas cosas para hacer. Y para mí todo seguía. De repente alguien me llama y me dice lo que habíamos planeado para tal fecha sigue en pie. Yo le digo: claro que sigue en pie, al menos que escuchemos otra cosa. Y al otro día lo tuve que llamar y le dije: no va a seguir. Así de rápido fue todo esto. Mi esposa tuvo 2 días en Neuquén, Argentina, y tuvo que volverse porque al otro día cerraban las fronteras. Y ahí empecé yo un poco a dimensionar lo que estamos viviendo. Y ahí realmente yo empecé a pensar, esto es una crisis. Pero antes no. Pero aún así, en medio de esta crisis, yo estoy confiado en el Señor. Me animaban los escritos de Lutero. Algunos me compartieron ese escrito de Martín Lutero cuando
se tuvo que enfrentar a la peste negra, y él decía que él se iba a resguardar, pero si tenía que salir, por algo iba a salir, porque la muerte le puede alcanzar en cualquier lugar, y yo mantengo lo mismo. Si tengo que salir por algo, quizás tengo que salir nomás. Pero no me voy a exponer de puro gusto. Tampoco es para tentar al Señor. Si el Señor me indica salir, tengo que salir. Entonces, yo no sé si alguno de ustedes se preparó para esto. Yo no sé si alguno de ustedes fue al supermercado y llenó el carro de mercaderías y se fue a su casa. No lo sé. Que Dios nos guíe. Los invito allí al Evangelio de Lucas, capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21. Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así será el que hace para sí tesoros, y ponga atención a esto, y no es rico para con Dios. El que hace tesoros para sí no es rico para con Dios. Estamos allí en el punto de la administración. ¿Cómo debemos administrar los bienes que tenemos? Aquí tenemos un principio espiritual, que debemos ser ricos para con Dios. Hay muchos ricos que hoy tienen mucho acumulado y no tienen herederos. ¿Para dónde va eso? Yo conocí a un hombre que tenía mucho y no tenía herederos, no tenía familia, nada. Nada. Entonces yo pregunté: ¿y dónde fueron todas las cosas que él tenía? Y alguien me dijo: al fisco. Porque tampoco se las heredó a nadie. Y todo lo que tenía quedó ahí para el fisco. Y era un hombre que acumulaba y acumulaba para él, para sí mismo. Vivía solo para él. Nunca participó de algo de la comunidad, nunca participó de nada, solo para él. Pero Dios nos dice acá: detente un poco y reflexiona. Nos pone este ejemplo, le dice a un hombre necio: hoy viene a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Lo que Dios está diciendo aquí, estimados, es que detente un poco y piensa en todo lo que has logrado y todo lo que tienes. Si te tocara morir, ¿qué pasaría con aquellas cosas? Tienes tanto. Y en este tiempo de crisis, lo que Dios nos dice, que debemos compartir con los demás. Hermanos, he reflexionado en esto en estos días. Y hay muchos que quizás tienen una chequera electrónica abultada. Doy gracias a Dios por aquellos que no han perdido trabajos, que siguen trabajando quizás desde su hogar y reciben su sueldo. Gloria a Dios por eso. Damos gracias a Dios. Pero hay otras personas que trabajaban esporádicamente
donde en este tiempo no han podido trabajar. ¿Qué va a ser de aquellas personas, estimados? ¿Qué va a ser de aquellos que vivían el día a día? Que lo que ganaban en el día comían para el otro día. Hoy no están ganando nada. ¿Qué va a pasar con ellos? Dios nos está dando una oportunidad tremenda de poder ser generosos, de poder ser buenos administradores con lo que Él nos ha dado. Sea poco o mucho, juzgue usted. Pero yo pienso siempre en algo. Hay gente que está peor que nosotros. Siempre pienso en eso. En mis tiempos de seminario, a mí no me sobraba nada. Nada. Pero a veces veía otros de mis compañeros que estaban peor. O pensaba en otras personas, no del seminario, que estaban peor. No tenían de dónde agarrarse. Entonces venía esto a mí y decía, confía en el Señor. En una ocasión estaba allí en un supermercado en Temuco comprando algunas cositas que necesitábamos. Y yo tenía, creo que 7,000 pesos en mis bolsillos. Y compré lo justo y lo necesario para no gastar más y quedarme con algo. Y en eso me veo que una de las niñas que empacaba allí estaba contando moneditas de 10 que recibe de las propinas. Entonces yo digo dentro de mí, la gente que es apretada da solamente monedas de 10 en las propinas. Del vuelto a veces le sobra 10 pesos y esos son los que van ahí a las manos de los empaques. Entonces yo sentía que Dios me dijo, dale 1,000 pesos. Y yo me pongo a discutir con Dios cómo le voy a dar 1,000 pesos. Si apenas tengo para mí. Entonces yo siento que Dios me dice, ¿quién te da lo que tienes? Dios. Entonces. Y con el poquito dinero que tenía y con las poquitas cosas que compré para que me quedara algo, creo que fueron las 3 o 4 cosas que cuando pasé por la caja la niña me colocó las cosas en la bolsa y la bolsa parecía tremenda porque no eran muchas cosas. Entonces paso por ahí y como innatamente saco de mi bolsillo 1,000 pesos y se lo doy a la niña que estaba allí empaquetándome las cosas. Y la niña me queda mirando con unos tremendos ojos y yo le digo gracias, Dios te bendiga, y me fui. Y me fui meditando en esto. No me sobraba el dinero. Solo lo hice creyendo escuchar la voz de Dios. A los días después me llaman y recibí una bendición de 150,000 pesos que alguien había pagado a mi cuenta allí al seminario. Y en ese tiempo yo estaba por irme del seminario porque no tenía cómo pagar. Y aún así, en medio de esa crisis que estábamos viviendo en familia, obedecí al Señor y el Señor me bendijo. Y alguien que yo no conozco fue al seminario y dijo, esto y esto lo traigo para las personas que tengan estas y estas características, que sea alumno del seminario. Que sea bonito, guapo. Y era yo. No. Que tenga estas características. Entonces el seminario decidió que eso era para mí. Y así el Señor me bendijo en esa ocasión. Pero hermanos, yo los invito a reflexionar en estos tiempos. Porque hoy cuesta ser generosos en medio de la crisis. Por eso quise reflexionar en esto. Generosidad
en tiempos de crisis. Cuesta mucho ser generoso porque de lo que tú tienes para compartirlo con el resto, cuesta porque no sabes cuándo va a terminar esta crisis o si vas a tener para ti. Pero yo hago un llamado a los que tienen, a los que están recibiendo sueldos. Piensen en el que no lo está recibiendo. Piensen quizás en los que ganan menos que ustedes. Y ayuden, sean generosos. Porque ya te has dado cuenta que para perderlo todo no cuesta nada. Ya te has dado cuenta que para entrar en una crisis no cuesta nada. Entonces no te aferres a lo que tienes. Y no confíes en lo que posees. Solamente confía en Dios. Él es el que nunca nos va a fallar. El que siempre va a estar con nosotros. El dinero se te puede acabar. Te puedes morir y todo va a quedar ahí. Entonces, ¿de qué te sirve? Acumular y acumular. Es lo que dice el Señor. Así, el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. El que acumula y acumula y en la noche va a morir. Así le va a pasar, dice Jesús, aquel que acumula y no es rico para con Dios. ¿Y qué es rico para con Dios? Abundar en buenas obras. Por eso yo te invito, analicemos nuestra vida. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto dinero ganamos? Y mira a tu alrededor. ¿Están todos en la misma condición tuya? Ese es el punto. Supongamos que hay alguien que gana 2 millones de pesos versus alguien que gana el sueldo mínimo. En este tiempo de crisis, ¿hay equidad? ¿Hay igualdad? A propósito de todo este tema de estallido social, igualdad, equidad, ¿cuántos han pensado en el otro en este tiempo? ¿Cuántos de los que andaban en las calles protestando y luchando por estos derechos hoy se han metido la mano al bolsillo para ayudar a los que tienen necesidad? Hemos visto videos de personas que dejan alimentos para que otros vayan a buscar. ¿Qué estás haciendo tú en estos tiempos de crisis? Cuando hay personas que en estos momentos de crisis no tienen para hacer un almuerzo. Y quizás tú tienes tus despensas llenas. No acumules para sí tesoros. Versículo 32 del mismo capítulo 12 de Lucas. ¿Está conmigo? Si está conmigo, por favor, vaya allí. Lucas capítulo 12, versículo 32. No temáis, manada pequeña, dijo Jesús, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosnas. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahora yo no les digo, bueno, si ustedes quieren hacerlo, pero ahora quizás no se trata, hermanos, de vender todo lo que tienes y de ser irresponsable también con lo que el Señor te ha dado. Pero si el Señor te lo dice, tienes que obedecer. Pero lo que el Señor nos dice, que debemos preparar bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. ¿Sabes qué, estimado oyente? Las cosas que tú tienes en tu casa se pueden apolillar, se pueden podrir, se pueden vencer, te las pueden robar. Pero ¿sabes lo que nunca te van a robar? Lo que nunca se va a apolillar es las buenas obras. Tu generosidad, lo que tú has dado, no te lo pueden robar. Lo que tú has dado no se va a apolillar.
Eso nunca te lo van a robar, nunca se va a polillar, nunca se va a vencer. Porque es algo que tú hiciste para el Señor. Donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Donde el ladrón no llega son las cosas que tú te deshiciste de aquellas cosas. Las cosas que tú le hiciste para el cielo. A tu casa se pueden meter los ladrones y van a robar lo que tú tienes. Pero las buenas obras no las van a sacar nunca de tu corazón. Porque el Señor las tiene guardado en su libro de memorias. Hay un libro de memorias a todo esto. Nos habla Malaquías allí del libro de memorias. Entonces, ¿qué hacemos en nuestro tiempo de crisis? La generosidad en tiempos de crisis. Tenemos la preparación y ahora vimos la administración. ¿Cómo debemos administrar nuestros bienes en tiempos de crisis? Dando al necesitado. Y el resultado de esto, vaya conmigo allí a Lucas, capítulo 11, versículo 5 al 13. Les digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes a la puerta. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, ponga atención en esto, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que las pidan? Si nosotros siendo malos sabemos dar cosas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Y podemos ver algunos ejemplos allí en la Biblia que nos dice que debemos ser generosos porque Dios nos ha dado a nosotros abundantemente y sin reproche. El que de gracia recibió, dé de gracia. Los voy a invitar a leer un pasaje bien conocido que cantábamos allí, una canción de este pasaje en la escuelita dominical. No sé si alguno se recordará la canción de este pasaje y los voy a invitar allí a Primera de Reyes capítulo 17. Primera de Reyes capítulo 17. Elías y la viuda de Sarepta. No sé si alguien que me está escuchando allí recuerda esta canción. Esta canción que cantábamos ahí en la escuela dominical. Dice la palabra del Señor. Y esto para mostrar, estimados, que sí podemos dar en tiempos de crisis. Porque más de alguno que me está mirando está cuestionando mis dichos. Y dice, ¿cómo voy a estar dando lo que a mí me puede faltar mañana? Y yo te invito, estimado, a leer la palabra del Señor. Primera de Reyes 17, versículo 8. Vino luego a él la palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado la orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Versículo 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Versículo 12.
Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y para prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él la tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver a él el alma de este niño, a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Los que han leído la Biblia se dan cuenta que estamos en el contexto en el que había sequía en la tierra. No llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y en este pasaje ya más o menos 6 meses que no llovía sobre la tierra. Empezó a escasear el alimento. Y Elías se encuentra con esta viuda que estaba viviendo en tiempos de crisis. Y lo único que tenía para comer, lo último, era un poco de harina y un poco de aceite que tenía para hacer pan. Se iban a comer eso y iban a esperar a morirse. Estoy hablando en tiempos de crisis. Y allí interrumpe Elías y le dice, haz todo lo que has dicho, pero hazlo para mí primero. ¿Se imaginan que alguien golpea su puerta en estos momentos y le dice que le dé de comer y es lo único que usted tenía? ¿Qué haría? ¿Se la daría? Sabiendo que usted tiene hijos que alimentar y lo último que le quedaba se lo tiene que dar a alguien que tocó su puerta. Esta mujer aquí nos da un ejemplo de cómo debemos reaccionar en tiempos de crisis. Y en medio de la crisis también debemos ser obedientes, estimados. Esta mujer fue obediente a la voz de Dios. Pero ¿cuántas veces Dios nos habla a nosotros y nos dice, dale? Aunque sea lo último que tengas en los bolsillos, aunque sea lo último que tengas en tu despensa, dale. Y uno dice, pero si yo le doy me va a faltar. ¿Quién es el que nos sostiene, estimados? ¿Quién es el que nos da lo que tienes? ¿Quién es el que te permite trabajar? No digas que con tus fuerzas has llegado hasta donde estás. No digas que con tus esfuerzos has llegado a tener la profesión o el sueldo que tienes. El Señor lo advirtió, lo hablamos también los primeros días de estas predicaciones que he estado haciendo en Deuteronomio. Cuando Dios advierte esto, no digas que tu fuerza te trajo hasta aquí, porque quien te da la fuerza para trabajar soy yo, dice el Señor. Y Dios te puede quitar así en un abrir y cerrar de ojos la fuerza que tú tienes. El intelecto que tú tienes te lo puede quitar Dios de un día para otro. Aún tu trabajo,
el Señor también puede tomar de aquello. Todo lo que tienes es de Dios, todo lo que tengo yo es de Dios. Nada hay que me pertenezca a mí. Solo las buenas obras que hago. Eso sí me pertenece. Entonces pensemos en aquel que está más mal que nosotros, que está peor que nosotros. Pensemos en el necesitado en tiempos de crisis. Esta mujer nos da un gran ejemplo. En medio de la crisis obedeció. Iban 6 meses más o menos sin llover. No llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Así nos dice el libro de Santiago. Es decir, que Dios sostuvo con ese puñado de harina y ese poquito de aceite, sostuvo a esta viuda 3 años. Porque la palabra fue que sostenga a este siervo y no te va a faltar durante todo el tiempo que dure la sequía. 3 años y 6 meses. Por la obediencia. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a entender que todo lo que tenemos es de Dios. Y que nada de lo que aquí tenemos nos vamos a llevar. Nada. Absolutamente nada. Proverbios 11:25. 11:24-25. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Es decir, los que son generosos. Los que sean generosos siempre van a recibir también. Más vale dar que recibir, dice la Escritura. Y la segunda parte del versículo dice, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Es decir, esos que son así, apretados, manos de guagua, retienen más de lo que es justo y van a ir a pobreza. Hay quienes reparten y les es añadido más. El versículo 25, un versículo que me gusta mucho. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, si usted pudiera leerlo conmigo allí, decirme, o decirlo allí donde está en voz alta, el alma generosa será prosperada, y el que saciare será saciado. Bendito es el nombre del Señor. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Así que no te preocupes si te falta. No te preocupes si no te vas a quedar sin nada cuando le des al otro. Porque si tú sacias al otro, Dios te va a saciar. El Señor no va a pasar por alto lo que tú estás haciendo. Un poquito más adelante, Proverbios 19, versículo 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Nótese bien cómo es esto. Es decir, lo que me está diciendo la palabra es que cuando yo le doy a un necesitado, es como si le estuviera prestando a Dios. No sé si logra entender esto, estimado. Si yo le doy al pobre, le estoy prestando a Dios, eso es lo que dice la palabra. Y otra parte de la Escritura dice, y Dios no es deudor de nadie. Dios no le queda debiendo a nadie. Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar, dice la Biblia. Ahí está la promesa. Por lo tanto, ¿hay excusas para ayudar en tiempos de crisis? No, estimado, no hay excusa. La única excusa que hay es la avaricia que tenemos dentro de nosotros. Y Jesús reprendió a aquel hermano que dice que le estaba pidiendo ayuda para repartir los bienes. Y dice, quítese la avaricia de ustedes. Pablo también exhortaba a la iglesia, quítese de vosotros toda avaricia. Tengamos cuidado, hermanos, con retener más de lo que sea justo. Porque todo lo que tenemos es de Dios. Todo. Y aún en momentos de crisis nosotros debemos demostrar quiénes somos. Somos hijos de Dios. Somos salvos para buenas obras, aún en tiempos de crisis.
debemos extender la mano al necesitado. Por lo tanto, hermano, yo te invito a reflexionar en este tema y a pensar en aquellos que hoy están peor que nosotros. A pensar en aquellos que trabajaban cortando el pasto, que trabajaban picando leña, que trabajaban haciendo aseo en casas, pero que hoy no pueden ir a ninguna casa a hacer aseo. Pensemos, hermano, ¿de qué están viviendo ellos? ¿De qué van a vivir? De lo que tengamos podemos dar, porque no nos va a faltar. Así como la viuda que en tiempos de crisis decidió ser obediente. Esta viuda a nosotros nos da un gran ejemplo. En tiempos de crisis, ella decidió ser obediente. Y ser obedientes, hermanos, estimado amigo, amiga, es una decisión. Ser obediente es una decisión. ¿Qué vas a decidir tú en estos tiempos? Que Dios te bendiga, hermano, y te guíe con su Espíritu Santo, y que puedas reflexionar en esta palabra. Hay necesitados a nuestro alrededor. Si en algo podemos ayudar, hagámoslo. Porque todo lo que tenemos es de Dios. Nada es nuestro. Y nada nos vamos a llevar. Si hoy te toca partir de este mundo, ¿qué va a pasar con tus bienes? ¿Lo sabes? Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Poderoso Dios, guíanos con tu Espíritu Santo para pensar en este tiempo en el necesitado. Sé que estamos viviendo tiempos de crisis, pero las crisis han existido durante toda la historia de la humanidad. Y la generosidad también, la obediencia también. Señor, ayúdanos a entender que debemos ser generosos también en este tiempo de crisis. Y que no nos va a faltar, papito amado, porque tú tienes cuidado de nosotros. Si tú cuidas de las aves, ¿cuánto más vas a cuidar de nosotros, mi Dios? Ayúdanos, papito amado, para ser generosos con aquel que gana menos, con aquel que tiene menos, con aquel que en este tiempo no puede trabajar. Ayúdanos, papito amado, a pensar en ellos. Aquellos que quizás no tienen para hacer almuerzo mañana. Ayúdanos a ver la necesidad y a socorrer. Papito amado, somos salvos para buenas obras. Te rogamos, mi Dios, que en este tiempo podamos pensar, Señor. Hay familias, papito amado, que reciben 4 sueldos, 3 sueldos, y hay otras familias que en este tiempo no están recibiendo ningún sueldo. Toca nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a ser generosos. Para la gloria tuya oro, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios te bendiga, estimado, que Dios te guíe en este tiempo. Que el Señor nos ayude a pensar en el otro. Amén. ¿Están conmigo? ¿Hay algún amén allí? Amén. Por lo menos tengo un amén de mi esposa. Gracias, amor. Muy bien. Muy bien. Amén, amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por escucharme. Gracias por estar atento a esta transmisión. ¿Cómo estás, amor? Bien. Tengo las manos rojitas. Fui a hacer dulce de frutilla mientras escuchaba a mi esposo. Si alguien quiere frutillas, le podemos dar frutillas. También. Ya que alguien nos dio a nosotros, Nosotros damos. nosotros damos. Así que
Si alguien quiere frutillas, nos está viendo y quiere frutillas, puede venir a casa a buscar. Traiga un tapercito. Exacto. Lástima que algunos quieren, pero tan lejos, ¿no? Exacto. Ese es un... Mi familia, por ejemplo, decía, oh, tanta frutilla. Sí. Y allá no salen muchas. Están No, no muy salen caras en muchas. Neuquén. El Señor ayer nos bendijo con frutillas, así que podemos bendecir también a otros con frutillas. Bien. Saludamos entonces a Paola Maldonado en Santiago, Puente Alto, que nos está viendo. Paulina Vergara ya en Quilpué. Dios les bendiga. Gracias, hermanos, por estar con nosotros en este tiempo. Gracias por animarnos a seguir. Lo importante es que la palabra del Señor siga siendo predicada en todo el mundo. Claudia Peña, amén, bendiciones, nos dice. Gracias, Claudia, por estar viéndonos también desde Santiago. Que Dios te bendiga. ¿Nos queda algún himno? ¿Habrá quedado algún himno? ¿Tienen algún himno alguien por ahí? Aparte de los que ya teníamos. A ver, me la pasaría, Señor. Se mejoró de la voz porque si no, no. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. 120. Ah, dulce oración. ¿Quién pidió 120? No sé quién pidió 120. No, ese es un número de teléfono. Ah, qué divertido. Era un número de teléfono, perdón. Necesito mis lentes. 40 dice. No creo que sea un himno de Navidad, hermano Marcelo. No. 40, sí parece tú dejaste tu trono. Un himno de Navidad. Bueno, pero no importa. Ah, pero teníamos unos pedidos de... ¿Dónde están? Eso era papel. Ahí estaban los papeles. Tampoco. Acá está. 224 que es allá, 299, solo en Dios. 299 me hirió el pecado. Ese. Sí, ese teníamos dos hermanos que nos habían pedido ese himno. ¿Cuál? El 299. 299. Ah, sí. El Guido. Sí, y hermano Eduardo también nos había Eduardo. pedido. Me hirió el pecado, fui a Jesús. O tu fidelidad también nos pide Paulina de Quilpué. ¿Ya? Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostré mi dolor, perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. Fue en la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. Fue en la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y
la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue solo, no estoy, mando al Consolador, divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén. Damos gracias al Señor por la obra maravillosa de la cruz, esa bendita obra de la cruz, donde el Señor se llevó todos nuestros pecados. Bien. Juanito. Hijo, no temas. Hijo, no temas, Juanito. Dice Juanito. Hay vientos Hijo, contrarios, no. hijo, no temas. Vientos contrarios. Va a tener que mandarnos un video cantando con tu mamá para poder conocer las alabanzas que ella nos está pidiendo. Señor mi Dios. Señor mi Dios. ¿Lo cantamos ayer o antes de ayer? Señor mi Dios. Antes de ayer parece. Antes de ayer me parece. Señor mi Dios. ¿Quién más? Creo que había otro himno, ¿no? El 224, pero hay que ensayarlo. ¿Qué tal si cantamos el último? El mío. El que también decía que te estaba pidiendo porque alguien decía que el papá le gustaba también. A un papá Sí. le gustaba una de ellas. Igual que a tu mamá. Claro. Pero al mío, por ejemplo, es... ¿En qué número es? Siento- Ya pertenezco a Cristo. Ya pertenezco a 163. Bien, ese es lo único que me acuerdo. 163. 163. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda tan tiernamente. Vence el pecado, cuida del mal. En mí, amor de Cristo. Es mío la eternidad. Sí. El himno 163, entonces vamos a cantar Ya pertenezco a Cristo. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda tan tiernamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, y Él pertenece a mí. Es mío por la eternidad y en esta vida aquí. Cristo bajó del cielo y buscóme, lleno de mil pecados encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él. Y Él pertenece a mí, es mío por la eternidad y en esta vida aquí. Gozo indecible inunda ya mi alma, siento en mi ser la célica calma, Él me llenó de felicidad.
ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí, es mío por la eternidad y en esta vida aquí. Precioso. Precioso. Amén. Dios bendiga estos hermosos himnos. A ver, allí nos dice Eduardo Álvarez, el hermano Eduardo Álvarez nos dice gracias. Canta muy lindo. Lo dice por fe, sí. Hermana Damaris dice sí. Hermana Damaris dice sí. Hermana Ruth dice lindo himno, pastor, bendiciones. Ese himno a mi papá le gustaba, él lo cantaba en el templo, dice. Es hermoso ese himno. Muy aparte hermoso. La melodía es muy tierna. Muy linda melodía. Sí. Así que damos gracias a Dios por estas canciones que hemos podido cantar al Señor. Así es. Yo no sé si te acuerdas, mi amor. Oh Cristo, nuestra roca aquí. ¿Y la que está al lado? No. ¿Dónde está? No creo. No sé si alguien se acuerda del himno ese, Oh Cristo, nuestra roca aquí. ¿Qué número era? Pregunto. Alguien que sepa nos ayude. Oh Cristo, nuestra roca aquí. Oh Cristo, nuestra roca aquí, abrigo de la tempestad. ¿Esa? Sí. $179. Estábamos cerca. Roca es Jesús, roca es. No. 179. Oh Cristo, nuestra roca aquí. Ahí estaba. Ese es Oh Cristo, nuestra roca aquí. Yo abrigo de la tempestad. Dichoso que se encuentra en tierra de cansancio, Jesús. Ok. Roca. Este himno es... ¿Te acuerdas de la historia, amor? Justo me agarras cuando no. Cuando no estás preparada. No me acuerdo ni los números, imagínate. La historia de este himno dice que un hombre paseaba allí en Escocia y se avecinó una gran tormenta y no hallaba dónde refugiarse. En esos momentos vio que una roca tenía una especie de cueva, entonces allí fue y se escondió de la tormenta, y allí fue que nació este hermoso himno, Cristo nuestra roca aquí, allí en Escocia. Así que les invito a cantar con nosotros los que se lo sepan y meditemos también en la letra de este hermoso himno. El himno 179. Ay, no buscaba la nota. No, está muy alto. También. Oh Cristo, nuestra roca aquí, y abrigo de la tempestad. Dichoso quien se esconda en ti, y abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es, y abrigo de la tempestad. Sombra eres tú y escudo fiel, y abrigo de la tempestad. ¿Por qué temer con tal broquel, y abrigo de la tempestad? En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es,
mi abrigo de la tempestad. En ti encontramos del turbión, abrigo de la tempestad. En ti halla siempre el corazón, abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es, mi abrigo de la tempestad. Refugio tú eres, Salvador, mi abrigo de la tempestad. Sé nuestro gran auxiliador, mi abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es, y abrigo de la tempestad. Qué hermosa alabanza. La recuerdo que mi abuelo la cantaba mucho cuando aún vivía. Así que es un hermoso himno. Muy bien, yo creo que hasta aquí me acompaña la voz. Ya. Hasta aquí nos acompaña el Señor. Hasta aquí nos acompaña la voz. Así que espero, hermanos, que... dice al pastor, la Silvia Obreque dice, al pastor Luis Moraga le gustaba ese himno. El pastor Luis Moraga, sí. Lo recuerdo mucho al pastor. Sí, a él le gustaban muchos himnos y cantaba. Había una canción que me gustaba, que lo cantaba el pastor Luis Moraga. No sé si allí Silvia o Damaris o Ruth se acuerdan de esta canción, que de repente el pastor Luis se ponía a cantar en medio de sus predicaciones. Y esta canción decía algo así: que bueno es, Señor, poder poner mi cabeza en tu hombro y descansar. Saber que todo está en tus manos. Aprender a confiar solo en ti, Señor. Qué bueno es, Señor, en tu hombro descansar. Yo recuerdo allí escuchando una canción, o sea, una predicación del pastor Luis Moraga allí en la iglesia de Chapot, en Maquehue. Él estaba predicando y en medio de la predicación hizo alusión a este tema de descansar en el Señor, y él se pone a cantar allí esta alabanza: que bueno es, Señor, poner mi cabeza en tu hombro y descansar. No sé si se la acuerdan las hermanas Obreque allí. O alguien. Muy bien. Bibliomóvil Contulmo nos saluda también. Gracias, Bibliomóvil de Contulmo. Dios les bendiga. Te confirman ahí, sí, dice. Sí, ¿se acuerdan? Dice que la saben. ¿Se la saben? Sí, la sabemos. Bueno, la van a cantar entonces. Todavía estamos esperando su video, todavía no nos llega su video. Así que esperamos su video. Y también esperemos que canten esta canción. Yo no sé si es más larga o solamente la estrofa esa. Ahí quizás me la pueden mandar por el Facebook o por el WhatsApp, me la pueden enviar para poder aprendérmela completa. Muy bien. Muy bien. Vamos a seguir avanzando en la tecnología. Muy bien. Acuérdense que mañana, minutos antes, voy a estar poniendo algunos videitos para que vayamos ambientándonos también. ¿Y qué más? Y en eso podemos poner algunos videos para niños igual. Sí, vamos a tratar de hacer algo para los niños, que los extrañamos mucho. Sí. Así que vamos a ver qué podemos hacer. ¿Vieron el video de Renatita?
El de Renata. El de Renatita, que subimos ese video Al Facebook de la Alianza lo subimos. Sí, al Facebook de la Alianza Cristiana Misionera con Turmo subimos el video de Renatita cantando Ha sido un largo viaje de Marcela Gándara. La pastora Betty, ¿qué dice? Sí, la recordamos con la pastora Betty. La pastora Betty se la sabe. La pastora Betty se lo sabe. Muy bien. Se lo enviaremos. Dice. Sí, se la enviaremos. La pastora Betty lo tendría que enviar, pero no lo ha enviado aún. Se la enviaremos. Muy bien. Vi la hora, pero no distinguí la hora. No, pero son 3 horas que vamos de transmisión. 3 horas. 3 horas, porque comencé en el otro Facebook de la Alianza con cosas, con videos musicales. Así que vamos con 3 horas, 1 minuto 26 segundos. Sí. Yo no sé si alguno de ustedes, a mí me gusta igual interactuar mucho, yo no sé si alguno de ustedes ha leído algún libro en este tiempo, ha leído la Biblia, algo que quizás no entienda, que podamos trabajar juntos en este tiempo, quizás alguna duda, usted puede hacerlo también, puede consultarnos también por acá, algo que no entienda, o quizás comentar algún buen libro que estuvo leyendo en este tiempo. Así que yo, por ejemplo, estoy leyendo varios libros, pero uno de los que estoy leyendo es una historia, una biografía del evangelista Tommy Hitch. ¿Quién te lo trajo? Usted. Yo le regalo. Tommy Hitch es un evangelista que llegó a la Argentina, que según la historia también dice que estuvo aquí en Temuco, allá por el año 1944 más o menos, donde Dios lo usó grandemente en sanidades y milagros allí en la Argentina. Muchas personas fueron sanas y salvas, que es lo más importante. Entre esos Juan Domingo Perón, el presidente de Estados Unidos. Estamos mal en historia. El presidente de Argentina en ese tiempo. Juan Domingo Perón. Sí, así que ese libro estoy leyendo. Una biografía de Tommy Hitch, un evangelista norteamericano. Así es. Por ahí anda el libro. Sí. Estaba buscándolo recién, pero no me dio el cuello. Sí, estaba por ahí. Por ahí abajo. Bueno, por ahí anda. Es que movimos muchos libros, por eso. Sí, está arriba. Y también estoy leyendo este otro, que es 10 objeciones comunes, las 10 objeciones más comunes al cristianismo. Este es el libro que también te lo regalé. Sí, que estoy leyendo también, las 10 objeciones más comunes al cristianismo. Sí, cada vez que viajo a Argentina trato de traerle bastantes libros, que acá no están, principalmente por las editoriales y todo. Así que trato de traer bastantes libros para él, porque le gusta leer y a mí también, pero eso, que al final acá no lo podemos encontrar muchas veces en las editoriales, así que se me hace muy corto el tiempo. Dice, se hace muy corto. Sí, a veces se hace muy corto el tiempo para leer, pero lo bueno es que lo intentemos. Sí. Nosotros también recordar que todos los días en la mañana estoy enviando los devocionales al WhatsApp para que puedan leerlos y también puedan allí en las mañanas, mientras toman un mate, un café, un té, puedan también leer los devocionales que estoy enviando en la mañana al WhatsApp. Así que Dios bendiga también este avance de la tecnología, donde podemos estar conectados con todo el mundo a través del Facebook, a través del WhatsApp. Así que les ruego también puedan estar leyendo los devocionales que estoy enviando en la mañana. A su WhatsApp. A su WhatsApp personal. Exacto. Muy bien, Bibliomóvil nos pide Castillo Fuerte de Martín Lutero para la próxima. Sí, para la próxima. Para la próxima reforma. En octubre del próximo año creo que lo podemos aprender. Es un himno muy difícil de cantar. Es el himno 10, si no me equivoco. El himno 10, Castillo Fuerte es nuestro Dios. Así que ahí lo vamos a ensayar. Muy bien, Silvia nos dice se hace muy corto el tiempo. Sí, a mí también se me hace corto. Lo que pasa es que cuando yo me pongo a hablar no paro de hablar, entonces puedo estar
alguien tiene que quitar los micrófonos. Así que por eso me gusta interactuar, para no hablar siempre yo solo. Sí. Acá en el Facebook de la Alianza, a ver qué hay acá. Saludos, manda el hermano Cheo. Saludo, pastor, dice el hermano Cheo. Gracias, hermano Liceo. Saluda a la hermana Nieves ahí también en la casa. Bendiciones. Saray no nos ha dado ningún saludo. No sé cómo estará la Saray. Así que bueno, ha llegado la hora de decir adiós. Hasta mañana, si Dios así lo permite, estimados. Gracias por acompañarnos. Gracias por también hacer de este tiempo un tiempo corto en la compañía de ustedes, y lo más importante, en la compañía de nuestro buen Dios. Que el Señor les bendiga. Un abrazo en el Señor, un abrazo fraterno, y nos estaremos viendo, Dios mediante, el día de mañana. acuérdense, minutitos antes vamos a estar tirando unos videitos musicales para que nos podamos poner a tono, digamos, con la prédica, y podamos cantar también y alabar al Señor desde ahí. Sí. Hola, pastor. Yael dice, hola, pastor. Hola, Yael. Un besito a Yael. Sí. Bueno, un saludo enorme para todos. Bendiciones. Hasta mañana. Que el Señor los bendiga a cada uno. Sí. Muy bien. Vamos a orar antes de irnos. Por favor, mi amor, ¿nos puedes despedir en oración? Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias, Padre Celestial, por las personas que estuvieron escuchando tu palabra, que pudieron cantar, que pudieron alabar. Gracias, Señor, porque tú siempre nos motivas, Señor, a hacerlo. Padre eterno, gracias por todo lo que haces por nosotros y por lo que harás en el día de mañana igual. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos. Y gracias, Señor, por sostenernos siempre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por acompañarnos.